Hola, buenos días, Dios les bendiga. Qué preciosa alabanza de estar cantando al Señor y dándole gracias por su fidelidad eterna, su gran fidelidad. Eso me encanta, me enamora del Señor realmente. Mi esposa dijo que es el día está nublado, pero está hermoso, es un gran día para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir una palabra para empezar a prepararnos para el 3 de abril, domingo 3 de abril, donde vamos a comenzar los cultos presenciales. Y todo esto es por fe. Dios ya ha llegado el tiempo de empezar a congregarnos. Y hoy quiero hablar justamente una palabra especial con respecto a la iglesia. Creo que hay que sanar un poco este tema de la iglesia, hay que entender lo que es la iglesia, ahí hay que entender también en esta mañana cómo Dios ve la iglesia, porque quizá hemos cometido nosotros el error de mirar la iglesia de una manera indiferente o ver que no es una necesidad o algo tan importante y vamos a ver en la Biblia que sí es de suma importancia la iglesia en este tiempo. Por eso vamos a hablar de la iglesia. Yo voy a hablar lo personal como el amigo del novio. Se lo voy a explicar más adelante porque yo amo la iglesia y yo defiendo la iglesia. Y ustedes van a saber en el camino por qué yo estoy diciendo esto. No estoy con esto tapando los errores de las personas, ni la corrupción que entró en la iglesia, ni los pecados de la iglesia, ni los que han abusado. No, 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 no. Solamente yo le estoy diciendo, yo defiendo la iglesia de Cristo. Soy un defensor. Soy del club de los amigos del novio, ¿ya? Pero me van a entender un poquito más adelante. Vamos a ver, vamos a hablar un poco de la iglesia. Cuando yo le hablo o le preguntan a usted de iglesia, a usted se le imagina y se le vienen muchas cosas o muchas respuestas. Son variadas las respuestas. Hay personas que en este tiempo son indiferentes con la iglesia. Hay personas que le dicen que la iglesia está corrupta, entonces no quieren nada con la iglesia. Incluso hay gente que tiene necesidad de la iglesia y hay otros que son fanáticos de la iglesia y que lo encontramos. Encontramos todo tipo de respuestas cuando se nos pregunta sobre la iglesia. Hay detractores, hay amantes y hay fanáticos de la iglesia. Hay detractores, hay amantes y hay fanáticos de la iglesia. ¿Sabe usted que desde siglos han querido destruir la iglesia y usted debe saberlo? Han querido eliminarla. Pero también están los que la defienden y no estoy hablando de las cruzadas de siglos pasados ni los Caballeros de Malta, que es una organización dentro de la Iglesia Católica que defendía los patrimonios, defendía las tradiciones de la iglesia. No, no, no estoy hablando. Estoy hablando de los amigos del novio que dice Juan 3:29, pero ese es otro tema. Estoy hablando de que desde el nacimiento de la iglesia siempre han habido enemigos y el diablo ha querido eliminar la iglesia de esta tierra, pero no ha podido, menos ahora, a pesar de todo lo que se ha estado viviendo y como algunas personas muy conocidas en la televisión dijeron, la iglesia ya no va a existir más. No, 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 no. No va a dejar de existir la iglesia hasta que Cristo la venga a buscar. Porque la iglesia tiene que cumplir un propósito glorioso en esta tierra. Y sabe que hoy en pleno siglo XXI tenemos una variedad de iglesias y ministerios, miles de ministerios en Chile, ya lo he dicho, más de 4.000 en el mundo, muchas iglesias y ministerios. Esto en el fondo trae a veces más confusión que claridad de la verdad. Entonces es importante ir sabiendo. Conocemos por ser la iglesia más tradicional, la iglesia católica, sabemos de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. La iglesia protestante y evangélica son de la misma línea. La iglesia protestante nace con Martín Lutero y ahí están los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos. Ahora, la iglesia evangélica son más conocidas las iglesias históricas bautistas, metodistas, la asamblea.
los pentecostales, son la iglesia evangélica. Están las iglesias carismáticas que nacen en los años 60, pero en los 80 hay un boom de las iglesias carismáticas que se mueven más por los dones, tratan de alejarse un poco de las denominaciones históricas por las manifestaciones. Bueno, tenemos muchas iglesias en el mundo carismáticas. Y esas iglesias carismáticas se le han puesto muchos nombres y ahí nacen cientos y miles de nombres de ministerios a raíz de las iglesias carismáticas. Tenemos las iglesias adventistas, ¿ya? También usted ve por ahí cuando camina, están las iglesias mormonas, que hoy le cambiaron el nombre, le llaman la iglesia de Jesucristo. Es para que se parezcan un poco a nosotros. Está la iglesia de los testigos de Jehová, que le llaman el Salón del Reino. Bueno, ellos están dentro de la secta religiosa, ¿ya? Tenemos mucha variedad de iglesias. Quizás, yo no conozco todavía que en Chile, pero ustedes saben que en otros países, en Europa, en Estados Unidos existe la iglesia satánica. Sí, existe la iglesia satánica. Así que no se asuste que en Chile llegue a un loco a formar una iglesia. Hay iglesias de comunidades gay. Yo no sé si en Chile ya existe, parece que hay ya una en Santiago de comunidades gay. Existe ya la iglesia. Existe la iglesia de catedrales, existe la iglesia de los musulmanes, las mezquitas que se llaman. Entonces, existen muchas variedades de iglesias. Entonces, para muchos es una confusión y para otros que andan buscando de Dios, entran a cualquiera. Porque a donde dice la palabra Jesús Dios, entonces la gente se confunde y entran y a veces no se dan cuenta que están entrando a alguna secta, porque hay un hambre y una necesidad de Dios. Entonces esto es importante ir aclarándolo. Usted va a Europa y hace un tour por las iglesias históricas, iglesias que están desocupadas, que están cerradas y ahora parecen, es un museo, es como un cementerio arqueológico. Hay gente que le gusta Europa por eso, porque es un continente antiguo donde usted ve los antiguos imperios, donde ve arqueología, y hay iglesias que están desocupadas, iglesias que a algunos les gusta, por ser la iglesia de Notre Dame, que llega a dar miedo por su estructura, pero algunos la encuentran preciosa. Pero en Europa hay iglesias que son catedrales gigantes, pero que están desocupadas, son museos. Usted va a Estados Unidos, hay iglesias, mega iglesias que se están cerrando, hoy están cerradas. Hay muchas iglesias grandes que ya están cerradas en Estados Unidos. Y lo más triste es que esas iglesias ahora se están vendiendo y muchos que han comprado esas iglesias las están haciendo negocios. Hay discotecas que se han hecho dentro de iglesias. Hay gimnasios que han comprado iglesias para hacer gimnasios. Eso es lo que estamos viendo en pleno siglo XXI. Ahora, a fines del siglo XX, para identificar la iglesia cristiana, nosotros cuando hablábamos de iglesia cristiana veíamos la cruz arriba y 4 murallas. Y así nosotros pensábamos que la iglesia cristiana. Hay alguna iglesia acá en Chile que pusieron la iglesia más caída, pero para identificar la iglesia cristiana era la cruz. Y ese era el simbolismo y eso es lo que nosotros pensamos de una iglesia cristiana. La cruz arriba de 4 murallas, habían catedrales hermosas que tenían los católicos. Bueno, todo eso es porque el hombre le fue dando formas a la iglesia de Cristo y decían, esta es la iglesia de Cristo. Le fue dando formas según su experiencia, ¿ya? Pero en el siglo XXI estamos viendo iglesias en hoteles, estamos viendo iglesias en mall, estamos viendo iglesias, cultos que se hacen en las salas de cine, teatros, en galpones, en estadios. Estamos viendo iglesias. Y sabe, Dios está cambiando la estructura, comenzó a cambiar las estructuras. Nosotros quisimos encajonar y meter al Espíritu Santo en 4 murallas chicas y pensando que eso era iglesia, pero resulta que Dios rompió la estructura de nuestra mente, de lo que nosotros pensábamos que es iglesia, y Dios comenzó a mover a su pueblo y a sacarlo de cierta estructura que tenían encajonado y que Dios no se podía mover ahí. Bueno, Dios está rompiendo desde el siglo XXI, desde el 2000 para adelante comenzó a romper. Por eso hoy usted ve iglesias que están alejados de la ciudad, usted ve iglesias en galpones, en hoteles, en malls, y eso es bueno, porque lo que hizo Dios es sacar la iglesia.
Yo lo dije hace una semana atrás, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu, la iglesia se mueve, está en nosotros. Pero Dios tuvo que cambiar nuestra mentalidad. El Espíritu está sacudiendo el concepto de iglesia. Lo está cambiando. Y nos está enseñando el valor y el poder de la iglesia cuando se reúne. ¿Dónde? Ese es el tema que usted debe entender, que Dios está cambiando en este tiempo. Está haciendo a un lado las tradiciones que estaban ahogando a las personas, está haciendo a un lado la religiosidad que estaba matando a los cristianos, está sacando la iniquidad de la iglesia, dentro de la iglesia, iniquidad que son aquellos pecados ocultos, pensamientos, maquinaciones, estaba sacando todo lo que el diablo había introducido en la iglesia por medio de las personas. Por eso el Señor cambió la estructura y dijo, esto es iglesia, donde yo estoy. Mira, yo les voy a contar algo chistoso. Hace aproximadamente unos 40 años atrás, 35 años atrás, cuando nosotros éramos una iglesia más pequeña en San Bernardo, estábamos en una población, todavía era una iglesia bautista renovada, y resulta que el pastor un día dijo, vamos a cambiar, éramos como 150 personas, y vamos a cambiar las bancas porque las bancas lo ocupan mucho lugar y vamos a comprar silla. Y sabe, algunos hermanos más adultos antiguos se enojaron y le dijeron, pastor, pero ¿cómo va a cambiar las bancas? Son de Dios las bancas. Y se enojaron algunos hermanos porque pensaban que las bancas eran de Dios y las sillas eran mundanas. Y el pastor dijo, no, vamos a poner las sillas porque son más cómodas, tenemos más espacio y cuando hay momentos de administración las vamos a sacar. Y sabe que muchos se enojaron. Es más, algunos le dijeron, pastor, no las regáleme alguna a mí. Y nosotros después visitamos a algunos hermanos y tenían las bancas en la casa, era como lo sagrado, era como el ídolo, la banca. Era como, ahí estaba Dios, se sentaban en la banca y se recordaban a Dios. Nos pasa, el ser humano tiende a amarrarse de tradiciones. Bueno, cambiamos la silla y puse que algunos alegaron, pero después estaban cómodos en la silla porque las bancas alto duras que eran. Pero bueno, para que vean que Dios ha tenido que ir cambiando la estructura y nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser así, 4 murallas, banca y todo eso. Bueno, Dios ha ido cambiando. Un poco de historia para que usted sepa. Muchos de los grandes avivamientos sucedieron fuera de la iglesia. Y me explico bien, esto no quiere decir que la iglesia, estructura, eso no, le explico. Grandes avivamientos sucedieron fuera de la iglesia, por ser el avivamiento de Azusa Street o la calle Azusa, comenzó en un edificio abandonado en Estados Unidos en 1904. Ahí comenzó en un edificio abandonado, sucio, fue un grupo de hermanos a orar y ahí cayó el Espíritu Santo, uno de los grandes avivamientos que impactó el mundo. De ahí nace el movimiento pentecostal y se expande a todo el mundo, incluso llega a Chile, a Valparaíso en 1907. Pero comenzó en un edificio abandonado, no comenzó en una iglesia establecida de ese tiempo, aunque dice la historia que el avivamiento venía comenzando en alguna iglesia, pero a donde vino el Espíritu Santo fue en la calle Azusa, en Nueva York, o donde cae el Espíritu Santo, en un edificio abandonado. El avivamiento de Lewis en las islas de Hébrida comenzó en un establo. Comenzó con 2 ancianas en una iglesia, una de 80 años, 83, 87, y una era ciega, y dijeron, vamos a orar porque en la ciudad creo que los jóvenes se están yendo a la discoteca, la droga, y comenzaron a orar, y le dijeron, pastor, sentimos que el Señor lo está llamando a orar por un avivamiento, y el pastor dijo, bueno, sí, pero si lo hacemos aquí en la iglesia, los hermanos se pueden enojar, vamos a un lugar, y fueron a un establo. Y sabe usted que cuando estaban orando noche por noche, vino una noche el Espíritu Santo y cayó sobre ese establo y el avivamiento se expandió por toda la ciudad y toda la ciudad fue conmovida. Es decir, que el avivamiento de Lewis comenzó en un establo. El movimiento del avivamiento de los metodistas, que Dios usó a 2 hermanos, a John y a Charles Wesley, a John Wesley. ¿Sabe usted que comenzó y las grandes conversiones de personas y sanidades se hacían en las plazas, en la calle?
porque la iglesia de ese tiempo establecida no le permitían a Wesley predicar porque decían que está fuera de contexto que predique en las calles. Entonces Wesley lo que hizo fue, me voy a predicar a las plazas, y cuando predicaba en las plazas caía el Espíritu Santo y venía la gente, se empezó a convertir. Sabe que ese avivamiento impactó Inglaterra y después impactó Estados Unidos, por dos hermanos que empezaron a predicar fuera de la iglesia. La iglesia establecida de ese momento no creyeron. ¿Me entiende lo que es iglesia? Lo que es avivamiento cuando estamos orando. Jesús nunca pensó sujetar la iglesia a una estructura humana. Nunca Jesús pensó en eso. Él dijo que habitaría con el Padre a donde hubieran 2 o 3 se unieran en mi nombre. Donde el Espíritu Santo sea Señor, ahí yo estaré. Ahora, le explico, ¿qué es iglesia para usted? ¿Son 4 murallas? ¿Qué es iglesia realmente? Iglesia es una congregación. Usted le pone nombre, es que esta es la iglesia verdadera, es que esta es la falsa, esto no. ¿Qué es iglesia? En el griego, eclesia significa los que son llamados a salir. ¿Me escuchó? Iglesia significa los que son llamados a salir. ¿A salir de qué? Del mundo hacia acá. Entonces, cuando Jesús estaba pensando en iglesia, dijo, voy a formar la iglesia porque todos los que van a salir llamados van a salir del mundo y van a venir a adorarme, se van a reunir en un lugar. Significa una asamblea, congregación de personas. La palabra, la definición de iglesia no tiene una idea de edificio, no está hablando de edificio, sino de persona. Eso es lo que está pensando Jesús. Son personas. Cuando Jesús habla de iglesia, está hablando de personas. Miles de personas van a venir a causa del Evangelio, van a comenzar a venir, a reunirse. Y ahí se forma el gran problema santo que tenemos. ¿Dónde nos reunimos? Si la gente comienza a convertirse cuando se predica, Pedro, su primera predicación, se convirtieron 5.000 personas. ¿Dónde tuvo que reunir las 5.000 personas? No podía en la calle. Bueno, comenzaron en los primeros días de la iglesia, comenzaron cada uno en sus casas, como los grupos fe. Ahí se tenían que reunir en la noche. Después del trabajo se reunían porque en la sinagoga no les permitían los judíos. Entonces comenzaron a reunirse en las casas. No existía la iglesia como nosotros entendemos. Después pasaron los años y los siglos, el hombre comenzó a darle forma y hizo iglesias grandes. Entonces, cuando Jesús piensa en iglesia, no piensa en edificio, piensa en personas. Por eso el gran llamado que Jesús dice, vayan y hagan discípulos, no está diciendo hagan iglesia, hagan discípulos. Y por causa de los discípulos, las personas que se conviertan, por causa de eso nace la necesidad de tomar un lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígame en su casa. La primera vez que sale la palabra iglesia en la Biblia está en Mateo 16, versículos 17 y 18, mire lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí aparece la palabra por primera vez, iglesia. Y lo que le está diciendo en el contexto, le está diciendo a Pedro que él les pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, algunos dicen la gente, y ellos hablan de lo que los demás decían de Jesús. Y en un momento Pedro le dice, levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira con la boca abierta y le dice, wow, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre de los cielos.
Entonces después le dice, y te digo a ti, Pedro, que sobre esta roca, no le está hablando a Pedro, como dicen los católicos, que dicen que cuando Jesús le habla, le dice, sobre ti, Pedro, edificaré la iglesia, y los católicos dicen que el primer papa fue Pedro. No, 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 eso no es verdad, eso es historia. Lo que está diciendo es que sobre esta roca está hablando de sí mismo Jesús. Pedro, te digo, a ti te digo, eres bendecido, pero sobre esta roca está hablando de Jesús. Sobre Jesús edificaré la iglesia. Y dice más adelante, las puertas del infierno no van a aguantar cuando la iglesia vaya a buscar a aquellos que están encadenados, cuando la iglesia vaya a rescatar a aquellos que están en la droga, a aquellos que están enfermos, van a ir a las puertas del infierno y van a rescatar a la gente. Eso hace la iglesia. Eso es iglesia. Las puertas del infierno no aguantan cuando la iglesia se mueve. Y cuando usted va a rescatar, a salvar, a liberar y a sanar a aquellos que están bajo el pecado, bajo la estructura del diablo. Eso hace la iglesia. Me encanta lo que dijo Mike Baker en 1982. Dios le habló y una profecía sobre la tierra. Me encantó. Él dijo, cambiaré el entendimiento y la expresión del cristianismo en la tierra en una generación. Esta profecía Dios le habló en el 82. Saquemos la cuenta, estamos en 2022, han pasado 40 años. ¿Sabe usted que una generación, según los expertos, dice que dura entre 40 y 70 años? Según los entendidos, ahí se mueve una generación, entre los 40 y 70 años. Pero ¿saben? Ya han pasado 40 años, estamos en lo que Dios le habló a este pastor. En una generación cambiaré el entendimiento y la expresión. ¿Qué significa el entendimiento? Es cómo la gente veía la iglesia, la gente está indiferente porque la iglesia no estaba mostrando la gloria de Dios. La expresión significa cómo el cuerpo de Cristo va a mostrar el poder, el evangelio de Dios en estos tiempos. Dios está cambiando la iglesia. Dios nos está transformando. Vamos a hacer lo que Dios quiere como iglesia y vamos a mostrar la gloria de Dios. Por eso creo que esta palabra se está comenzando. Y más le digo, cuando Dios le habló de esta palabra, le dijo, antes que yo venga voy a cambiar. Es decir, que estamos en los tiempos de que Cristo va a venir, pero debe cambiar la imagen de la iglesia y lo está haciendo el Espíritu Santo. La iglesia tiene un ADN espiritual, por eso le dijo a Pedro, Pedro no te lo reveló carne, la iglesia no la formó un hombre, la reveló Dios, la tenía en el corazón. La iglesia tiene un ADN espiritual. La iglesia es la novia de Cristo, escúcheme bien, es la novia de Cristo. Pablo dijo en Efesios 5, 25, del 25 al 27, dijo, así maridos amen a sus mujeres como yo he amado a la iglesia, me di por ella. Cristo dio la vida por la iglesia y dice que la va a presentar para sí mismo ante el Padre sin mancha ni arrugas. Y no está hablando de estas arrugas. No, sin manchas, sin suciedad, sin corrupción. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la novia. Mis queridos, la iglesia es la novia de Cristo. Cuidado con meterse con ella. Por eso hace años yo hice un pacto con mi Señor. Yo soy parte de los amigos del novio. Cuidado con hablar contra la iglesia. Cuidado con difamar la iglesia. Cuidado con descuidar la iglesia y ser indiferente con la iglesia. Cuidado, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y yo no me quiero meter con el novio de la iglesia. Así que la iglesia es de Cristo. Y yo soy parte de construir, de volver a ser iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 9. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque los vamos a comenzar a congregar como manantiales, porque hay muchos que van a llegar y hay mucha necesidad. Es tiempo de salir de las casas. Mire lo que dice Apocalipsis, es una profecía de lo que va a ocurrir pronto y nosotros somos parte de eso. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria,
Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos cristianos. El ángel me dijo, escribe, dichoso, bienaventurado, los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hay unas bodas que se van a dar en el cielo pronto. Y muchos están siendo invitados, porque esa boda habla que la novia y el Cordero se van a unir. La iglesia. Quiero decirle que todo lo que hagamos y disfrutemos acá como iglesia es la sombra de lo que vamos a vivir en el cielo. Por eso usted debe despertar, debe levantarse, debe sacudirse del polvo, de la comodidad, de la flojera y debe volver a la iglesia porque la iglesia es la novia de Cristo. Y hay una boda y a esa boda van a ser invitados aquellos que amen la iglesia, aquellos que den todo por la iglesia y aquellos que ayuden a edificar la iglesia de Cristo. Escúcheme bien. En los próximos días, meses y quizás años, no sé si Cristo viene pronto, no estoy diciendo que dudo, no, puede venir. Por eso digo, en los próximos días, meses y quizás años, veremos con más intensidad la belleza y el poder de la iglesia brillando en este mundo. Y ya se está sucediendo esto. La iglesia está comenzando a brillar. Ahora hay salvación, sanidad, milagros y su nombre se está siendo puesto por sobre todo nombre. Abra los ojos, mi querido hermano y amigo. Estamos viendo ahora en estos momentos conversiones masivas y poderosas en toda la tierra. ¿Sabe lo que está pasando en Ucrania? Los que estaban en la iglesia, muchos se están convirtiendo y muchos se están volviendo a Cristo. Lo que yo dije la semana pasada, ¿es necesario que algunas cosas pasen? Es necesario. ¿Sabe lo que está pasando con el conflicto de Ucrania? Muchos se están volviendo a Cristo. En Rusia los cristianos se están uniendo como nunca, están orando. Yo lo he dicho. En China, bajo el régimen comunista, la iglesia subterránea está creciendo como nunca. Dios se está moviendo. Veremos hombres y mujeres radicalmente viviendo como Cristo quiere que vivamos, con sus principios y valores que están en la Biblia. Lo estamos viendo avivamiento en la tierra. Por eso estamos pidiendo avivamiento en Chillán. Porque todo lo que se está viendo en la tierra se está cumpliendo. Ya hay una conversión, el evangelio está siendo predicado. La iglesia está siendo preparada. Es tiempo de volvernos con todo. Somos la iglesia y tenemos que volver a ser iglesia. Esto yo lo conté el año pasado. Voy a hacer lo más resumido. Yo tuve un sueño cuando estábamos en Santiago. Creo que Dios nos estaba preparando. Y tuve un sueño donde Dios me habló, donde yo estaba en un edificio y en ese edificio yo entraba a un departamento, no sé qué piso, era un piso muy alto, y entraba a la casa de un pastor conocido. Y dentro de ese hogar él estaba su familia, pero también vivía mucha gente con el pastor. Pero yo sentí que la atmósfera dentro de ese lugar era una atmósfera tan hermosa de paz, donde todo había una armonía, una comunicación. Cada uno hacía su trabajo, el pastor, la esposa, los hijos, todos hacían un trabajo, pero nadie se pasaba allá y todos sabían quién era la autoridad, pero todos se amaban. Era precioso el lugar, la atmósfera de esa sala, de ese piso que era muy grande. Pero de repente yo miro al ventanal
Veo que era de noche porque se veía de noche, pero yo sentía que había explosión en el cielo, encendía luces y se sentían gritos, gritos de angustia, gritos de pelea, gritos pidiendo ayuda y se estallaban bombas y de repente me quedé mirando con el pastor impactado y de repente escuché la voz del Señor que me decía, en el mundo tendrán aflicciones, pero en mí tendrán paz. Y eso fue tan fuerte que quedé impactado. Y yo entiendo que esa palabra Dios me la estaba dando para próximos años que vienen. En el mundo tendrán aflicciones, dijo Jesús. Viene una angustia jamás vista sobre la tierra. Pero los que están con Cristo, los que están en la iglesia de Dios, tendrán paz. Porque la iglesia tiene un propósito. Mostrar el corazón del Padre. Es el refugio, es el castillo, es a donde nosotros vamos a buscar aguas que nos dan vida. ¿Sabe? Dios está moviendo la tierra. La tierra va a ser conmovida, los poderes van a ser quebrantados. Viene una angustia, como le dije, por causa de los juicios, pero la iglesia no será conmovida. No será conmovida. El apóstol dijo en Hebreo 13, dijo que viene un día y este es el día donde todo será conmovido y todo caerá. Solamente lo inconmovible no caerá, la iglesia. Nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos obedeciendo, los que nos vamos a congregar, no caeremos. Entonces vamos a aprender. ¿Qué cosa? Primero, vamos a congregarnos. Pero pastor, eso lo sabe. No, pero usted debe entender por qué debemos congregarnos. Vamos a congregarnos y vamos a darle valor. Dice el apóstol en Hebreos 10, 24, 26, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pastor, sí, lo entiendo, pero sí, Manantiales no lo estábamos congregando presencialmente, pero llega la hora. Por causa del COVID, estar en cuarentena el 19, el 20, bien, está bien, estuvimos que estar encerrados y hacer los cultos online, pero llega la hora que tenemos que conquistar el lugar y congregarnos. Ya en ese tiempo existía gente que no quería congregarse. ¿Sabe usted, y esto es un fenómeno que está pasando en muchas iglesias, que la gente no quiere ir a la iglesia? Está temerosa, con miedo, es que esto, es que la plata, es que el virus, ¿sabes? Ya pasó el COVID. Ya pasó el COVID. Y hay que enfrentar los nuevos tiempos como Dios quiere. Y vamos a congregarnos. Porque si en ese tiempo, cuando el apóstol escribe, ya había gente que no quería, como dice, hay algunos que acostumbran no hacerlo, yo no soy de aquellos, yo soy de aquellos que nos vamos a congregar, porque en la congregación cuando nos unimos, los preocupamos de uno a otro. Podemos estimularnos en amor, podemos abrazarlos, podemos estar en comunión y recibimos palabra de Dios y recibimos una administración. Es necesario que nos congreguemos. Congregarnos es una orden de Dios, de parte de Dios. Es una necesidad de compartir nuestra fe y el lenguaje con otros. ¿Sabe? Congregarnos es ser obediente a Dios. Así que no más excusa. 3 de abril comenzamos a congregarnos. Amén. 2, Dios se mueve en la unidad. Dios se mueve en la unidad. Dice el Señor en Mateos 18:20, dice lo siguiente, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos.
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, dice el Señor. Esa palabra reunido debe saber que está sacada del griego y tiene una idea de una orquesta filarmónica donde todos tocan un instrumento, pero todos tocan la misma pieza. Es decir, cuando nos reunimos, todos tocamos, somos diferentes, pero todos tocamos la misma melodía, adorar y glorificar a Dios. Eso significa reunirse. Cuando nos reunimos dos o tres y más, lo hacemos para adorar a Dios, Dios viene a estar en medio de nosotros. Yo pregunto, ¿y si Dios está en medio de nosotros, qué cree que va a suceder? ¡Wow! Hay una alabanza antigua que nos enseñaba cuando yo era joven y estábamos en el grupo de jóvenes de la iglesia. Iba una hermana de otra iglesia, de una iglesia pentecostal. Nosotros éramos bautistas en esos años. Y venía una hermana pentecostal cada cierto sábado, porque nos reuníamos los sábados, iba y entraba. Y la hermana era muy simpática, muy amada, y nos enseñaba una alabanza que decía: cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosa. Y la alabanza dice, hay sanidad, hay sanidad, poder, liberación, decía la alabanza. Uy, la hermana cantaba como pentecostal, cantaba, y vamos jóvenes, y nosotros los miramos y nos empezamos a mover. Ella nos enseñaba de repente a movernos un poco más. La alabanza decía una verdad: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay liberación, hay milagros. Eso es lo que sucede cuando dos o tres y más se reúnen en el nombre de Cristo. Dios viene, viene. Por eso estamos orando el 3 de abril. Dios viene a estar con nosotros. Por eso la importancia de congregarnos, de salir ya de la casa. Porque si usted sale, otros van a comenzar a salir. Si usted se decide a salir, su familia va a salir y usted va a comenzar a traer a otros que están necesitados, otros que están atados, afligidos, otros que están en depresión, que están con miedo, con crisis de pánico. Ellos necesitan salir. Amén. Dice Pablo en el Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que pedimos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por medio de todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Se mueve la gloria de Dios, el poder de Dios. Y Él responde y viene a responder mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos y pedirle a Dios. Dios va a traer respuesta cuando nos reunimos, nos congregamos, cuando estamos en un mismo sentir con mis hermanos, vamos a una misma búsqueda, adorar y glorificar el nombre de Cristo. ¿Quiere ver que sus hijos se vuelvan a Dios? ¿Quiere ver que su pareja, su esposo, sea cambiado y se vuelva a Dios con todo? ¿Quiere ver familia y compañeros de trabajo que sean sanados, sean liberados? Bien, entonces, venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Porque ahí está Cristo. Pero pastor, Dios está conmigo en la casa también. A ver, ahora ya pasa a ser excusa. Sí, es verdad. 2019, 20, es verdad. Tuvimos que estar en cuarentena y ahí estaba Dios. Es verdad, cuando usted tiene oración e intimidad con Dios en su casa, sí, Dios está ahí con usted, pero eso es intimidad, eso es personal, es una oración que todo cristiano debe tener. Pero congregarnos es una orden y hay que obedecer. Porque allá Dios va a hacer cosas poderosas, allá va a hacer cosas más grandes. Así que no se confunda cuando usted o escucha decir, no, si Dios está conmigo en la casa donde yo quiera, donde estoy, así que no voy a congregar. No, esa es una mentira del diablo, eso es flojera, eso es simplemente comodidad y que usted se acostumbró. Es tiempo de congregarnos, volver a la iglesia. Tercero, la iglesia es el lugar preciso para traer a otros a conocer a Cristo, ya lo dije. Mire lo que pasa en Corintios
capítulo 14, 24, 25, el apóstol dijo lo siguiente: pero si uno que no cree o no, perdón, pero si uno que no cree o no, o uno que no entiende, entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todo, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Lo que está diciendo el apóstol es cuando le está hablando a la iglesia, cuando se mueven los dones en una iglesia y se manifiesta Dios. Y cuando entra un incrédulo y cuando se profetiza, porque ustedes saben que cuando usted adora a Dios, cuando usted dice amén, adora, cuando se predica la palabra, usted está también una manera de profetizar. Y cuando viene gente que no conoce a Dios, dice: realmente Dios está aquí. Porque se mueve la presencia de Dios, y lo que predica el pastor y lo que este hermano oró por mí, ¿quién lo sabía? Entonces se revelan los corazones. Eso es lo que pasa cuando Dios está en un lugar, cuando dos o tres se reúnen en su nombre, el Espíritu Santo se mueve, es Señor. Entonces cuando va alguien que no conoce a Cristo, se siente impactado, se siente desnudo y dice: ¿cómo sabe el pastor que yo estoy así? Es porque Cristo se está moviendo. Eso es lo que pasa cuando una congregación alaba a Dios e invita al Espíritu Santo a que se mueva. Vamos a comenzar a ser iglesia. Es necesario reunirnos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que la gente necesita ver en una iglesia. Más que cantar, que es hermoso, más que decir aleluya, que es hermoso, es permitir que Dios se mueva y Dios hable a nuestras vidas. Cuarto y último, el pastor es la cabeza visible de la iglesia. Estamos sanando, estamos restaurando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La iglesia es de Dios, es la novia de Cristo. No es que la iglesia me hizo esto. Sí, fueron personas y ellos tienen que dar cuenta. La iglesia es de Cristo. Las iglesias las hicieron las personas, pero la iglesia de Cristo, Cristo la formó. Y el pastor fue puesto por Dios y es la cabeza visible. Aunque algunos, sí, pero es que este me hizo, es que este otro pastor, bueno, se equivocaron, abusaron, pecaron, no estoy justificando. Imagínense la cuenta que tenemos que dar los pastores. Por eso les digo, Dios puso a pastores como cabeza visible. Miren lo que dijo el Señor en Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Sí, los pastores tienen que dar cuenta. Así que déjese de estar quejándose, déjese de estar nombrando al otro pastor que le hizo esto. Le hizo daño, siento el dolor, le pido perdón por aquellos pastores que han hecho daño y han abusado de la iglesia. Yo le pido perdón en el nombre de los pastores. Pero usted debe perdonar, debe sanar su corazón, debe dar vuelta a la hoja, porque cada uno dará cuenta. Pero yo, como pastor de Manantiales Chillán, debo dar cuenta por ustedes. Y dice el Señor, como quienes han de dar cuenta, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ustedes ya los conocen a Fabiola y a mí, me conocen ya un año, algunos un poquito más de un año, otros más. Y ustedes saben que nunca hemos permitido que se hablen de otros, nunca hemos permitido quejas y nunca ustedes han escuchado de nosotros que nos quejamos por ustedes. Yo tengo mi relación personal con Dios, yo tengo mi comunicación con Dios, yo voy a la adoración y le digo esto, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y yo le digo todas las cosas en secreto a mi Señor. Yo con mi esposa tenemos un pastor sobre nosotros que también nos pastorea. Y a él le damos cuenta de algunas cosas también cuando necesitamos. Porque Dios se mueve en orden, se mueve como debe ser. Y Dios puso pastores. No puso un profeta a pastorear la iglesia. Nosotros creemos los profetas.
Creemos los apóstoles, pero no puso un apóstol a pastorear la iglesia. Un evangelista no está llamado a pastorear una iglesia. Un maestro no está llamado a pastorear una iglesia. Un profeta, aunque tenga unción profética muy grande, no está llamado a pastorear. Los profetas, los maestros, los evangelistas se sujetan a la iglesia, al pastor. Y el pastor es la cabeza visible de la iglesia. Por eso, usted debe sanar su corazón, debe perdonar. Y hablo a aquellos que vienen de otra iglesia. Hablo a aquellos que fueron abusados, hijos de pastores. Es tremendo lo que pasó, lo sé. Que yo sé historias, mucho más que ustedes. Ha sido tremendo. El diablo ensució la iglesia y el diablo engañó a muchos. Hasta el día de hoy han abusado, no solamente físicamente, sino han abusado emocional y espiritualmente. Lo sé. Pero sabe, con mi esposa aceptamos el pastorado porque Dios nos llamó a nosotros. Porque si nos habría llamado un hombre y si fuera por interés, como algunos dicen, económico, no estaríamos acá. Yo ya me habría vuelto a Santiago, uno sería pastor. Pero el llamado lo hizo Cristo, porque la iglesia es de Cristo y yo me debo a Cristo. Nos debemos, no dependemos de los hermanos y no dependemos de las circunstancias, dependemos de Cristo. También estamos aprendiendo en esta tierra. Pero usted debe saber que Dios puso en la iglesia pastores. Pastores que tienen corazón de carne, corazón que van a amar, pastores que van a abrazar, pastores que los van a ayudar a salir adelante, pastores que les van a decir cómo hacer el camino. Pastores con conocimiento, pastores que van a estar dispuestos a dar la vida. Esos son los pastores que Dios está levantando. Y Manantiales tiene pastores. Por eso en la invitación tiene una promesa. Es tiempo de volver a ser iglesia. Es tiempo, Manantiales, de comenzar a ser Manantiales Chillán. Porque hay muchos detrás de ustedes que necesitan una iglesia. Hay muchos. Y es tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 17 y voy terminando. Y el Espíritu y la novia dicen, el Espíritu Santo y la novia, estamos en estos tiempos, dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Manantiales son aguas que dan vida. La iglesia es un lugar a donde la gente va a venir a tomar gratuitamente del agua del Espíritu. Vamos a permitir que el Espíritu se mueva para que la gente venga a beber agua del Espíritu. Necesitamos ser saciados espiritualmente. Y eso es lo que va a hacer la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Por eso esta invitación es para estos días, que muchos están esperando. Cuando tú te congregas, adoras y amas, es porque estás siendo preparado para recibir la gran invitación que yo les leí antes. Hay una invitación para la boda del Cordero. ¿Y saben para quiénes son esas invitaciones? Son para aquellos que se van a congregar, para aquellos que van a dar todo por la iglesia de Cristo. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Yo soy uno de los invitados. Es porque le di mi vida a Cristo, es porque yo sigo a Cristo y estoy donde Cristo está. Y Cristo nos ha llamado a congregarnos y ahí se va a mover Dios. A esa boda van a ser invitados los obedientes. A esa boda van a ser invitados aquellos que den la vida por la novia de Cristo. ¿Sabe? Es tiempo de salir de la casa. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de congregarnos. Y vamos a comenzar a hacerlo bien. Vamos a hacerlo con excelencia. Y hacerlo con excelencia es que vamos a comenzar a conquistar cosas. Usted debe saber que como Iglesia Manantiales Chillán tenemos que conquistar muchas cosas. Por ser. ¿Necesitamos conquistar ahora, Fabita? Una proyectora
porque el salón donde nos vamos a congregar no tiene data y necesitamos conquistar un data. Necesitamos conquistar el data. Necesitamos conquistar el arriendo de ese lugar. Todos los domingos. Queremos comenzar el 3 de abril y lo vamos a hacer el primer mes, domingo por medio. Pero en mayo queremos nosotros conquistar todos los domingos. Y eso hay que conquistar el mes completo, me dice mi esposa. Los amigos del novio, los que aman la iglesia, los que aman a la novia de Cristo, están dispuestos a todo. Mis queridos, cuando dice la palabra que vengan a recibir gratuitamente, son para aquellos que van a recibir a Cristo y para usted va a tener un lugar de excelencia donde va a recibir ministración, va a recibir palabra y el Espíritu le va a hablar y va a ser transformada. Usted, su familia, sus amigos. Pero hay cosas que hay que conquistar. Por eso la iglesia somos nosotros, por eso es tiempo de volver a congregarnos. Pero ¿sabe? Dios va a necesitar de cada uno de los hijos, de cada uno de aquellos que me dicen, pastor, ahí yo estaré. Pastor, yo amo a Cristo. Pastor, yo hasta la muerte. Pastor, sí, estamos orando por un avivamiento. ¿Sabe usted que lo estamos reuniendo todos los días, de lunes a viernes? A las 6 de la mañana estamos orando por varias cosas y una de esas cosas estamos orando por la familia, por los hijos de esta ciudad, de esta tierra. Estamos orando por avivamiento. Estamos orando por la iglesia para que Dios venga a intervenir. Venga Dios. Bueno, necesitamos preparar el lugar con excelencia porque va a empezar a llegar mucha gente. Escúchame bien, va a empezar a llegar muchos amigos, familiares que van a necesitar de salvación, sanidad, liberación. Usted los va a traer, los va a traer. Vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu se mueva y traiga su gloria. Por eso es tiempo de congregarnos. Esto es iglesia y vamos a hacer iglesia. Es tiempo, mis queridos, que ahora usted muestre lo que es. Hijo de Dios, un amante del Señor y diga, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy a disposición a todo lo que tú me pidas. Aquí está mi economía. Dios ha sido bueno. Y Dios nos va a bendecir. Y vamos a conquistar este lugar. Vamos a congregarnos. Y vamos a comenzar a hacer iglesia. Vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Vamos a comenzar a ver lo que Dios nos mostró en sueños. Lo que Dios me mostró en sueños con Fabiola. Lo que Dios nos habló de una multiplicación sobre esta ciudad. Dios va a venir sobre esta ciudad, va a despertar, va a quebrantar todo argumento, todo espíritu de religiosidad que se ha levantado sobre esta ciudad. Dios debe sacudirte, mi querido hermano y amigo. Debes sacudir tu vida, debes sacudir tu mente y debes decirle, Señor, yo estoy ahí. Porque dice Juan que a donde el Señor está, yo quiero estar. Yo quiero ser de aquellos invitados que van a ser invitados a las bodas del Cordero pronto. Pero ¿sabe? Los invitados a la boda del Cordero son aquellos que están dispuestos a dar todo por el Señor. Así que mis queridos, iglesia, es tiempo. 3 de abril comenzamos. 3 de abril comenzamos. No vamos a hacer una ofrenda especial con mi esposa, no. Lo que sí estamos orando al Señor, creo que Dios va a ser fiel. Pero Dios tiene hijos. Dios va a mover a su pueblo. Y vamos, de aquí al 3 de abril, nosotros vamos a orar. Y cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que Dios les va a hablar a varios de ustedes a pactar en este tiempo. A pactar con Dios, no con nosotros. A pactar con la iglesia de Cristo. Dios les va a hablar y es la oración que vamos a tener en esta mañana. Que el Espíritu Santo les hable para que ustedes pacten personalmente con Cristo, para que ustedes bendigan a la iglesia. Esto no es diezmo, no es ofrenda, no se confunda. Esto es un pacto personal de que usted va a hacer con Dios y usted va a bendecirle y le va a decir, Señor, yo quiero bendecir a la novia, yo quiero bendecir a Manatí Chile, yo quiero ser de aquellos amigos del novio que van a bendecir la iglesia de Cristo.
Y yo quiero ser parte de este tiempo, Señor, que quiero bendecir con una ofrenda especial la iglesia, mensualmente, mensualmente. Y este es el llamado de Dios, porque sabes, cuando tú pactas con Dios, Dios a ti te va a bendecir y te va a bendecir a ti y a tu familia. Así que esto es personal, pero este es el llamado que comenzamos a hacer desde este tiempo. Esto es por amor, esto no es obligación, pero quiero que entiendas que Dios bendice al corazón alegre, bendice a aquel corazón que está dispuesto a todo. Vamos a orar. Póngase de pie donde está. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Espíritu Santo, esta palabra, nos comience a refrescar. Y seamos sinceros, necesitamos, yo se lo he dicho a varios, necesitamos estar juntos, congregados para abrazarnos, bendecirnos, reír, escuchar la palabra, ministrar. Necesitamos estar juntos, necesitamos congregarnos, necesitamos que otros sepan que están abiertas las puertas para que vengan a beber otros. Necesitamos. Vamos a orar, acompáñenme. Señor, yo quiero dar gracias por esta palabra, porque es tiempo de congregarnos. Señor, yo he entendido esta mañana la importancia de lo que es la iglesia, es la novia de Cristo. Señor, y yo soy llamado a ser iglesia, yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo entiendo en esta mañana que la iglesia es tuya y que tú me estás llamando a congregarme. Me estás llamando, Señor, a salir para estar donde tú te vas a mover en este tiempo. Espíritu Santo, yo oro por todos los que están escuchando y van a escuchar esta palabra y se han tocado. Y yo hago un llamado, Espíritu Santo, en esta mañana a todos aquellos que quieran pactar con Dios con una ofrenda especial mensualmente para bendecir la iglesia y para pagar el arriendo de la iglesia. Señor, este sea un pacto entre tú y ellos, cada uno de los que van a pactar en este tiempo. Señor, yo llamo a aquellos que están en esta ciudad y que tienen temor de ti, yo los llamo para que vengan a pactar también. Yo llamo a aquellas personas que tienen mucha plata, Señor, a que vengan a pactar con tu iglesia, con la iglesia de Cristo. Señor, será glorioso. Será glorioso. Señor, veremos tu favor y tu mano. Y yo oro para que tu favor venga sobre todos aquellos que van a estar dispuestos a pactar por la iglesia de Cristo. Sobre todo aquellos que van a bendecir la iglesia, aquellos que aman la iglesia y aquellos que entienden lo que es iglesia y aquellos que van a volver a la iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.